Hola de nuevo. En este video lo que vamos a hacer es explicar y tratar de ilustrar también el modelo de formulación de caso que estamos ocupando y que nos va a ayudar a orientarnos al entender la historia de un paciente y sus problemas actuales. eh, y también nos va a ayudar a saber cómo, en qué enfocarnos y qué tipo de cosas podemos hacer para ayudar a nuestro paciente en sus problemáticas principales. Ahora, ¿cuál es la lógica de hacer esto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? El sentido es que, eh, por lo menos en mi experiencia, en mi entrenamiento de Gestalt, teníamos muchas herramientas técnicas, muchas herramientas terapéuticas, mucho trabajo experiencial entre nosotros, viendo a los profesores. Era muy rico todo lo que pasaba en términos de conexión y de potencial de cambio también. Pero muchas veces yo y mis compañeros y compañeras nos sentíamos medio perdidos acerca de cómo orientar el proceso terapéutico. Y esto es algo que pasa mucho con los terapeutas novatos y no tan novatos, que de repente no sabemos bien para dónde ir, como hay tanta información, hay tantas posibilidades, tantos temas, entonces a veces como que nos perdemos terapéuticamente. Y la idea de hacer una formulación de caso, entre comillas, es orientarnos y que sea algo útil para dirigir la terapia. Ahora, este término formulación de caso yo no lo conocía antes. Para mí estaba el diagnóstico nomás. Y el diagnóstico es súper polémico porque para muchos el diagnóstico es un diagnóstico psiquiátrico donde yo clasifico, donde yo reduzco la complejidad de un ser humano a una categoría para yo quedarme tranquilo y no me sirve de nada clínicamente. Ahora, ese es un tipo de diagnóstico bien penca en realidad, diagnóstico solamente psiquiátrico, solamente a nivel de síntomas, pero el diagnóstico en realidad tiene que ver con saber qué está pasando, con ver. Yo estoy diagnosticando en el sentido bien amplio cuando yo digo, ah, mira, parece que mis alumnos están un poco aburridos, así que voy a hacer algo más dinámico. O están un poco perdidos, entonces voy a dar un ejemplo. Hago un diagnóstico como profe. En la terapia puedo hacer un diagnóstico cuando digo, pucha, parece que estamos entrando como en una especie de debate y estamos como discutiendo, entonces no estamos alineados en pos de un objetivo con el paciente. Estoy haciendo un diagnóstico más relacional. O cuando digo, parece que esta paciente me habla de la rabia que siente, pero como que noto como unas pequeñas expresiones de pena. Ese también es un diagnóstico. Bueno, en realidad el foco de este video no es el diagnóstico, pero lo que quiero decir es que diagnóstico significa distinguir algo y distinguir algo que es útil. Y hay un término que se ha ocupado en la literatura en psicoterapia para hacer cierto tipo de diagnóstico y que es este término de formulación de caso. Y eso sí es el foco de este video, la formulación de caso. Este es un tipo de diagnóstico que en general se hace al inicio de la terapia, pero después se va actualizando y nos da un panorama como de los temas más o menos estables del paciente. Nos hacemos una formulación de caso de lo que está ocurriendo en este momento, de la emoción que está sintiendo en este momento el paciente, porque ahí haríamos infinitas formulaciones de caso. No, hacemos una principal o dos o tres y las vamos como actualizando a lo largo de la terapia. Cada formulación de caso, ocupando este modelo, debería girar en torno a un foco terapéutico. Como acá hay harto que trabajar. ¿Mm? Y es algo que no suele cambiar de una semana a otra. De repente es algo que nos va a acompañar toda la terapia, como un norte, como una guía, como una brújula. Bueno, entonces este modelo de formulación de caso tiene básicamente cuatro elementos. ¿Ya? Uno es un objetivo o un problema, que es como la otra cara de la moneda. El objetivo sería superar un problema. ¿Ya? Eh, Puede ser básicamente cualquiera. Uno podría pensar el objetivo o uno de los
los objetivos de la terapia es que la paciente pueda acercarse a su hija, que la tiene muy distanciada porque la dio en adopción, por ejemplo. Dentro de este modelo ya tenemos un objetivo, ¿ok? Un objetivo que haga sentido. Y por lo tanto la otra cara es el problema, que es como que no estoy consiguiendo este objetivo, no me estoy acercando a mi hija, o la paciente no se está acercando a su hija. Ok, ya. Luego, el segundo elemento es un obstáculo que para nosotros va a ser un cierto aprendizaje emocional implícito, una construcción de mundo, un esquema emocional que está impidiendo que la persona avance hacia ese objetivo. Ahora, este obstáculo, esta construcción de mundo, este aprendizaje emocional, no es para nosotros una creencia irracional. Es un aprendizaje que es coherente con las vivencias de mi historia. Entonces, un aprendizaje que se podría decir que es adaptativo, funcional, o por lo menos es coherente dado lo que yo he vivido en mi historia. Siguiendo con el ejemplo, podría ser que yo quiero acercarme a mi hija, pero yo cuando pienso en acercarme, me la imagino rechazándome, culpándome por todo lo que yo le he hecho al abandonarla cuando yo era niña. Y eso es demasiado terrible para mí, el tolerar esa culpa. Y, por ejemplo, eso puede ser coherente con mi historia de dolor, de culparme a mí, de ser culpado, o bueno, culpada en el caso de esta paciente, por toda mi familia, cuando yo di a esa hija en adopción. Entonces, claro, yo quiero solucionar esto, quiero acercarme, porque tengo un dolor muy profundo ahí de esa pérdida, y más encima saber que podría acercarme pero no hacerlo, me siento culpable, pero al mismo tiempo, más a un nivel más implícito tal vez, que cuando yo me imagino acercándome es demasiado angustioso. Y si exploro esa angustia, tiene que ver con ese rechazo y esa culpa, chuta. Me voy a enfrentar a ese dedo acusador que me va a decir, tú me abandonaste, no te quiero ver nunca más. Entonces ante eso es demasiado intolerable el recibir esa acusación de mi hija, y yo no lo hago, no puedo. Pero como todo eso ocurre a un nivel más implícito, más inconsciente se podría decir, todo el rato me estoy como culpando por no acercarme y lo tengo como un asunto no resuelto. Entonces, siguiendo con este ejemplo, antes de profundizar un poco más, tengo un objetivo que es finalmente, ahora que ya estoy preparada, siguiendo con el ejemplo, acercarme a mi hija que di en adopción cuando era muy niña. Ahora que sí puedo relacionarme con ella, sí la podría cuidar, o por lo menos tener alguna relación. Pero hay algo que me está frenando, que es muy importante, que no es irracional, que no es autodestructivo, sino que es una tendencia protectora, o por lo menos algo, un aprendizaje emocional o una vivencia que es coherente con mi historia. Que es esto de, si yo me acerco, ella me va a rechazar, va a ser intolerable para mí recibir esa culpa y confirmar que en realidad fui mala durante todos estos años. Y es un mal tan terrible que es imperdonable. ¿Mm? Ok, entonces tenemos el primer elemento, ¿cuál es el objetivo o el problema a resolver? El segundo, ¿cuál es este aprendizaje emocional o esta construcción de mundo donde si yo me paro ahí, claro, no es posible o no es bueno avanzar en el objetivo? Ese es el punto, que si yo empatizo con esa construcción de mundo, con esos aprendizajes emocionales o esos esquemas emocionales,
Los más racionalistas les llamarían creencias, ¿ya? Pero no es solo algo cognitivo, por eso lo llamamos esquema emocional o construcción del mundo. Si yo empatizo con esa realidad psíquica, no puedo o no debo lograr mi objetivo. Es incompatible. ¿Mm? Y esa realidad psíquica de si yo me acerco, me, me voy a sentir como la peor madre del mundo, voy a ser rechazada, voy a ser culpada, y eso va a ser intolerable para mí. Esa realidad psíquica es comprensible si yo entiendo las vivencias de la persona, la historia. Entonces ese es el tercer elemento. Las experiencias de vida que van generando ese aprendizaje emocional. El objetivo, el aprendizaje emocional que es incompatible con el avanzar hacia el objetivo, y la historia. ¿Y cuál es el cuarto elemento? Las posibilidades de una experiencia emocional correctiva o un reaprendizaje o nuevas vivencias que van a disolver, cambiar, contradecir ese aprendizaje emocional, esa construcción de mundo. A ver, les voy a seguir con este mismo ejemplo. Entonces, esto es algo que ocurrió en una sesión, que fue una sesión hiper efectiva para este problema, en que esta mujer estaba contando esto y la terapeuta, siguiendo como un ejercicio gestalt más o menos clásico, le pidió que visualizara a esta hija. Y primero le pidió que se imaginara que la hija la rechazaba. Lo que era algo ya como impensable para esta paciente. Porque era tan doloroso que no quería ponerse en esa situación a pesar de que la temía todo el rato. Y le preguntó a la paciente si es que ella iba a poder tolerar eso o iba a ser demasiado doloroso. Y la paciente, al conectarse con eso, con que me rechaza, se dio cuenta que ella había sufrido tanto por tantos años, por décadas, que si era rechazada realmente, lo iba a poder tolerar. Eso nunca se había dado cuenta de eso. Siempre era algo como tan impensable que no se había puesto en esa situación. Entonces ya fue como un wow, como como algo que le hizo un cambio de switch. Oye, esto va a ser tolerable si es que pasa. Y eso bajó la angustia. Y este aprendizaje de esto va a ser demasiado intolerable, no voy a poder sobrevivir a esto, a esta culpa y este rechazo, cambió. Porque lo visualizó, lo experimentó en su mente, en su imaginación. Luego hicieron un ejercicio pequeño de silla vacía, háblale. Entonces la paciente llorando, sintiéndose muy mal, conectada emocionalmente, le habla a su hija en su imaginación, en la otra silla. Y la hija no la rechaza. Ahora, no sabemos cuando hacemos un ejercicio así qué va a ocurrir. No sabemos si la van a rechazar o si no. Pero en este caso no la rechazó. Y de hecho como que tenía ganas de conocerla y de verla. Tampoco era que la amara, pero no la rechazó. Y aunque esto fue un ejercicio de imaginación, la paciente lo vivió en su mente. Se supone que si uno vive algo en su imaginación y lo vivencia profundamente, el cerebro no puede distinguir la realidad de la fantasía. Y en este caso, para la paciente fue como, es posible, se abre esta posibilidad. Puede que no me rechace. Y de hecho eso es lo que yo viví en este ejercicio. Obviamente este era un ejercicio con conexión emocional. Si es solo intelectual, no tiene ningún impacto, no pasa nada. Pero si es algo desde la emoción, desde ese dolor, desde el cuerpo involucrado entero, puede haber un reaprendizaje o un cambio a nivel de vivencia implícita. No solo de comprensión intelectual o explicaciones intelectuales, que eso en general no ayudan. Entonces, estos pequeños ejercicios que hicieron en esa sesión, como que fueron disolviendo estas
creencias o construcción de mundo de mi hija me va a rechazar, me va a culpar y eso va a ser intolerable para mí. Primero, se dio cuenta que era tolerable y segundo, en este ejercicio no fue rechazada. Entonces esa realidad psíquica de me van a rechazar, me van a culpar y va a ser intolerable para mí, no voy a poder sobrevivir a esto, se disolvió, ya no era real para la paciente. No es que lo entendiera, no es que fuera un debate intelectual, es que la realidad era distinta a nivel emocional. Bueno, estos son los 4 elementos. Un objetivo, una construcción de mundo, una serie de esquemas emocionales, aprendizajes emocionales que obstaculizan avanzar hacia ese objetivo, una serie de historias de vida, experiencias de vida que son coherentes con esos aprendizajes emocionales. Y uno podría decir que van generando esos aprendizajes emocionales. Y por otro lado, a partir de esto, uno tiene un mapa de qué cosas podría hacer terapéuticamente para ya sea disolver o cambiar o transformar a nivel emocional implícito eh, lo que le está pasando a la paciente. Estas creencias, construcciones de mundo, vivencias. Ok, entonces vamos más al detalle. Este es el modelo general, ¿ya? A ver, ¿cuál es qué significa estos esquemas emocionales? ¿Ya? Eh, Estos esquemas emocionales, distintos modelos teóricos los hablan, los mencionan, los explican con distintos nombres. Visión existencial, construcción de mundo, esquema emocional, creencia. Eh, a veces hay otros conceptos como modelo operativo. Eh, Algo de las relaciones objetales también está implícito acá. Bueno, en este modelo nosotros tenemos varios elementos que vamos a ocupar para analizar esta construcción de mundo y para asegurarnos que lo entendemos bien en cada caso. ¿Ya? Recuerden que todo esto que estamos hablando puede aplicarse a un paciente, pero un paciente puede tener más de uno de estos focos, más de un problema, más de una construcción de mundo que impide lograr ese problema. En general, vamos a tomar uno o dos o tres, no 10, ¿ya? Porque no son muchos en una terapia los que van a ser más centrales. ¿Ok? Bueno, entonces, primero hay un modelo de mundo de la situación. A ver, ¿en qué situación estoy? Eh, ¿Cómo están los demás? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cuál es mi mundo en el que yo estoy inserto? ¿Ya? Luego, en ese mundo hay un dolor, una herida. En la terapia centrada en emociones le llaman el core pain, una herida como nuclear. Nosotros también podemos llamarlo como un niño interno herido o una herida del niño interno. Y esa herida va a tener asociada una necesidad insatisfecha. Para un autor que creo que es irlandés que se llama Timulak, hay básicamente 3 grandes heridas. Una es la de terror o peligro, donde yo lo que necesito es seguridad, es como protección. La otra es la de abandono o soledad, y lo que yo ahí necesito es compañía o apoyo. Y la final es la de vergüenza o desaprobación. Y lo que necesito es aprobación, aceptación. Ya, el punto, uno podría decir, bueno, no, yo he visto otros casos que no calzan en estas 3 categorías, pero el punto es que estos aprendizajes emocionales se basan en una herida. ¿Ya? En una herida. Y esa herida implica una necesidad insatisfecha. ¿Ya? Esto es importante
no es una paja mental nomás, porque nos va a orientar en las intervenciones. ¿Ok? ¿Cómo sanamos la herida? Acogiéndola, abriéndola y entregando la necesidad insatisfecha, se podría decir, o ayudando a la persona a que se conecte con la necesidad. Pero bueno, eso lo voy a explicar en unos minutos más. Ya, entonces hay una herida, hay un, eh, hay un dolor, una necesidad insatisfecha. ¿Y cuál es el otro gran elemento? Hay una solución. Ahora les voy a pedir que recuerden en su mente o que hagan clic en el otro video de la patología y la salud. Ahí hablamos de cómo se genera la neurosis o la patología. Y acá lo vamos a retomar de nuevo. Cuando hay una herida, el organismo aprende a protegerse ante esa herida. Y esta forma de protegerse, cuando genera un problema psicológico, es una forma neurótica en el sentido de rígida. ¿Qué significa? Que yo voy a desarrollar una forma de protegerme, tengo que hacer esto, tengo que ser así, y voy a evitar otra a toda costa. No puedo hacer esto, no puedo ser de esta otra manera. Entonces hay una polarización, se podría decir, desde la Gestalt. Esto sí, o no me acuerdo qué mano ocupé, pero bueno, esto sí, esto tengo que hacer. Siempre tengo que ser así, o tengo que ocupar esta maniobra defensiva y esto no. Entonces el problema es que esto no implica eliminar de mis recursos psíquicos cosas que pueden ser súper importantes. Voy a dar otro ejemplo. ¿Ya? La paciente tiene, creo que este ejemplo lo di en el otro video, pero lo vamos a ocupar acá de nuevo para que sea más fácil de entender. La paciente le está yendo mal, no se esfuerza mucho porque le vaya bien y en general desaprovecha oportunidades. Sí, di este ejemplo la otra vez. Bueno, vamos a analizarlo paso a paso. Entonces, ¿cuál es el modelo de mundo acá? El modelo de mundo es: yo soy fuerte y buena, una paciente mujer, todos me admiran, yo puedo aguantar, pero otras personas no son así, no son tan fuertes, no son tan resistentes. Por ejemplo, mi hermana no es así. Mi hermana es débil, no ha sido favorecida. Nadie la reconoce. Mis padres la humillan, la comparan conmigo, veo su sufrimiento. Cuando tratamos de entender esto y explorarlo, la paciente se conecta con un recuerdo. Un recuerdo, yo les conté en el otro video, en que ella llega súper contenta con una excelente nota, un 7, en una prueba de matemáticas, y todos en su familia la aplauden. ¡Ay, bien! De nuevo te fue súper bien, bacán. Y ve a su hermana con el rabillo del ojo llorando en una esquina sin que nadie la vea porque ella había traído un 6, que para su hermana era un gran logro, y nadie pescó su 6 y nadie la aplaudió, nadie la reconoció. Y esa escena generó como un impacto tan grande en la paciente que ella tuvo este aprendizaje emocional de: chuta, cada vez que yo destaco y me aplauden, estoy matando a mi hermana. No puedo ser tan mala. Si yo se supone que soy la buena, yo soy la fuerte, yo soy el modelo, no puedo hacerle esto a mi pobre hermana. Todo esto ocurre a un nivel emocional implícito. La paciente no sabe por qué lo hace. La paciente, nosotros le decimos: oye, pero ¿por qué si tú quieres que te vaya bien ahora ya no estudiás y no, como que te ofrecen esto que te interesa y no lo haces? Pucha, no sé, debo ser tonta, debo ser masoquista, no sé, tal vez no me cruje. No. La paciente no sabe, no se da cuenta, pero sí lo sabe a nivel implícito. ¿Y qué hacemos nosotros para activar ese conocimiento? Bueno, a ver otro video futuro como enseñando más la técnica, pero una de las mejores formas de lograr esto
es ocupando una herramienta que se llama la deprivación del síntoma. Poner a la persona en el contexto en que aparece el síntoma y quitar el síntoma. Pero no como una lógica de piensa positivo, sino que para que la persona se enfrente a lo necesario o inevitable que es tener el síntoma. Entonces, por ejemplo, acá sería: visualízate llegando a tu casa y contándole a tu familia que te fue súper bien. Cuéntales y fíjate qué te pasa. Entonces la paciente les cuenta al principio bien y después como que siente una incomodidad, una angustia. ¿Cómo es esa angustia? Escúchala. ¿No? Como que estoy haciendo algo malo. Como que ¿cómo es eso malo? A ver, ¿a quién le estás haciendo algo malo? Explora, quédate con eso. ¿De dónde conoces esa sensación? ¿Te es familiar? Eso de tú estás haciendo algo malo. Pucha, sí, como que me vino el recuerdo y cuenta esto. Y ahí uno entiende. Y la paciente entiende. Entonces uno podría decir que ¿cuál es el sentido del síntoma? Es que si a ella le va bien, eso humillaría a su hermana y eso implicaría que la paciente es mala. Ok, entonces, ¿cuál es el dolor acá? ¿Cuál es la herida? Uno podría decir, ya, pero es la herida como de la hermana, como que no hace sentido. Claro, es la herida de la hermana, pero la paciente le afecta, le duele a la paciente también. ¿Cuál es el dolor de la paciente? Es una mezcla de vergüenza y culpa. Y la necesidad es de aprobación. Quiero ser buena, no quiero dañar a mi hermana, no quiero humillarla. Entonces, ¿cuál es la solución? Acá hay dos partes de la solución. Lo que debo y lo que no debo. Cómo debo ser y cómo no debo ser. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo pasar desapercibida. Debo ser piola, nunca destacarme, porque así nunca voy a volver a conectarme con esa herida. Así la voy a lograr evitar para siempre. ¿Cuál es la polaridad rechazada o lo que no debo? Como el contrario se podría decir. Destacarme, ser mejor, ser orgullosa. Entonces hay todo un ámbito de su existencia que está negado, está rechazado. Un ejemplo muy típico es con pacientes que tienen una vida como bien aislada y sin mucho contacto con los demás. Y desean ese contacto. Pero a lo largo de una serie de experiencias vitales han aprendido que buscar ese contacto los va a llevar a la desilusión, a la traición y a la soledad y al rechazo finalmente. Entonces, ¿cuál es su solución? No, yo me distancio, nunca más me acerco, nunca más confío, nunca más me abro. Y uno trata de empujarlos como para que se abren, se contacten, y resistencia, resistencia, resistencia. Entonces este es un punto súper central, porque esas resistencias tienen que ver con este principio que nosotros tenemos en el modelo, de que los pacientes no avanzan hacia el objetivo porque tienen razones súper importantes que tienen que ver con su historia de vida, con su aprendizaje emocionales, y son una realidad psíquica para ellos. Y tenemos que empatizar con eso. No empujar, empatizar, comprender, acoger. Ok, entonces vamos al último punto, porque ya me está quedando de nuevo un poco largo este video. El último punto son las experiencias que podrían ser terapéuticas, sanadoras, transformadoras para esta persona y específicamente para estos aprendizajes emocionales. ¿Ya? Todo este modelo tiene una estructura, pero cada diagnóstico, entre comillas, es totalmente idiosincrático. Cada historia de vida es particular, cada problema es particular, cada set de aprendizajes emocionales son particulares. Entonces no tiene nada de reduccionista. Vamos a entender cuál es la realidad psíquica específica de este paciente que está obstaculizando el que pueda desarrollarse y que es coherente con su historia. Entonces,
¿qué hacemos con todo esto a nivel de terapia? Bueno, acá yo propongo al adaptar este modelo, bueno, o crearlo en base al original, que hay como 4 niveles o 4 tipos de experiencias terapéuticas. ¿Ya? Em, Experiencias que están dentro de la relación terapéutica, que ocurren en la interacción paciente-terapeuta. Experiencias de la vida de la paciente, donde yo puedo decir, oye, acá puede haber algo transformador, una experiencia emocional correctiva. Luego, experiencias que tienen que ver con el contacto seguro de la polaridad rechazada, de esto que tengo que evitar a toda costa. Pueden haber una serie de experiencias que me lleven a conectarme con eso y que pueden ser potencialmente transformadoras. Y finalmente, experiencias terapéuticas que van a resolver estos asuntos no resueltos y sanar estas heridas. Porque si se sana esta herida, yo no necesito pasarme toda la vida evitando conectarme con eso. Les voy a dar un ejemplo. Es como que hubiera una zona en la psique de cada persona, de cada paciente, que es hipersensible, donde el dolor es tan fuerte que la solución es no tocar eso, no tocarlo, porque si me acerco ahí me va a doler, va a ser terrible. Entonces lo que aprendí es alejarme de ahí. Es como que si yo tuviera un corte ahí y no me lo he sanado y tiene pus y está asqueroso y me duele, entonces yo trato de, uno se puede en un metro, cuando se pueda ir al metro, cuando haya gente, y alguien va a pasar por el lado y yo me corro, porque no quiero que nadie se acerque a mí. De hecho puede ser tan terrible que puedo evitar ir donde haya otra gente que me puede tocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es que logramos despejar eso, abrir eso y sanarlo y ponerle algo para que se cicatrice, yo no necesito evitarlo todo el rato. Entonces, por ejemplo, si es que la persona logra conectarse con su culpa y hacer, por ejemplo, un diálogo con su hermana y hablarle y la hermana la entiende y la perdona, es posible que esa herida de culpa vaya sanando. Y si sana la herida, es muy probable que ella no necesite seguir rechazando todo su lado orgulloso y exitoso. Porque si después, no sé, pues, alguien le dice como, oye, no haría un poco sobrada, y esa herida está sana, ella, bueno, ya tal vez no se sienta bien porque le digan eso. Pero no le va a reactivar todas esas experiencias traumáticas, porque ya no son traumáticas, porque ya cicatrizó. Es como que la herida estuviera abierta para siempre, cuando no ha cicatrizado. Ok, entonces, sigamos con el ejemplo para terminar. Posibles experiencias en la relación terapéutica. Por ejemplo, cuando la terapeuta puede mandar una tarea o cuando puede felicitar. Oye, qué bueno qué bueno todo lo que has podido avanzar, qué bueno que te fue con esto. Si la terapeuta con buenas intenciones o el terapeuta dice algo así, para la paciente le puede activar esta experiencia traumática, chuta, y se puede achicar. Y la terapeuta o el terapeuta, pucha, de nuevo frustrante, yo trato de tirarlo para abajo y como que se tira para abajo, como que no quisiera mejorar. Bueno, luego, experiencias de la vida de la paciente. Por ejemplo, una situación de algún logro laboral. Ese puede ser un perfecto experimento para ver qué ocurre con todo esto. Y para tal vez reactivar estas experiencias o tal vez transformar estas experiencias. Pero ahí hay una posibilidad de que se active esto de nuevo y una posibilidad donde podría ocurrir algo terapéutico. Luego, trabajos de polaridades. Yo podría hacer un diálogo entre
que pasa piola, y la que es centro de mesa, porque destaca y todas la admiran. La paciente, al conectarse con estos dos personajes, puede empezar a habitar este lugar que estuvo rechazado por décadas, y tal vez puede físicamente darse cuenta de que puede estar ahí un minuto y no es terrible. Puede relacionarse conmigo y yo no la voy a rechazar ni me va a caer mal. Puede imaginariamente presentarse a su familia desde la centro de mesa y tal vez su familia no la ataque. Y eso va a ser una experiencia emocional correctiva también, o puede serlo. Y bueno, este último punto de los trabajo con asuntos no resueltos y sanando la herida de este niño interno, como lo que dije antes, por ejemplo, un diálogo con la hermana o un diálogo con su Pepe Grillo interno, su crítico interno, que la ataca cuando aparece algo de orgullo. Está siendo egocéntrica, mira, está haciendo sentir mal a los demás. Toda esa vocecita que la paciente tiene, ella puede tener un diálogo con esa vocecita y hacer algo para que esa vocecita se transforme y la pueda acoger también. Entonces, cuando uno entiende cuál es el mundo psíquico, cuál es la realidad psíquica, creo que es un término junguiano, que vive la paciente cuando le aparece este problema, porque no es que siempre viva así, es cuando aparece el problema que se activa esta realidad psíquica, esta construcción de mundo. Y uno lo entiende y lo acoge y empatiza y capta que no es un lado autodestructivo, ni tanático, ni masoquista, sino que es un aprendizaje coherente con la historia y muchas veces un aprendizaje que tiene que ver con protegerse de un dolor más potente. Como que se abre algo. Ok, entiendo. Yo puedo empatizar con mi paciente. Mi paciente puede empatizar con sí mismo o consigo mismo. Eso es súper potente, chuta. Claro. Yo lo estoy haciendo para esto. Eso a veces es transformador en sí mismo. El darse cuenta de que yo me estoy saboteando porque no quiero dañar a la gente que quiero. No quiero humillarlo. No es que yo sea tonta, no es que sea masoquista, es esto. Eso a veces ya genera un cambio. Bueno, y cuando no, nos abre una serie de caminos terapéuticos complementarios que son, veamos qué experiencias en la vida de la paciente podrían activar esto y podrían ser de repente una experiencia emocional correctiva. Veamos qué pasa en la relación paciente-terapeuta. Veamos cómo podemos generar experiencias para que la persona se conecte con este polo rechazado en un contexto seguro y de aceptación. Y por otro lado, ¿cómo puedo ayudar a sanar esa herida? ¿Recuerdan esto que creo que hablamos en otro video? O si no, bueno, lo hablo ahora. De que nosotros debemos empatizar con nuestro paciente, pero debemos empatizar con todas las partes y todas las voces internas, especialmente con las que están más rechazadas. Esas son las que requieren más nuestra empatía, nuestra escucha. Entonces, cuando leo el caso, cuando entiendo lo que le pasa a mi paciente con este modelo, yo capto cuáles son las partes que requieren más mi acogida. La parte que está herida, la parte que está rechazada. Bueno, con esto concluyo esta presentación, espero que se haya entendido algo. Igual otros videos van a ir profundizando. Vamos a tener varios videos con ejemplos más detallados de un caso entero e irlo analizando ocupando este modelo. No tan así al lote como lo hice ahora. Y después vamos a ir trabajando herramientas clínicas para ocupar esto, para indagar y captar cuál es el sentido implícito del problema para una persona, cómo ir generando experiencias emocionales correctivas, cómo trabajar las polaridades, etc. Vamos a ocupar esta comprensión que hasta ahora está como más intelectual.
Así que bueno, gracias.